Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga cada una de sus vidas en esta hora. Bendito sea Dios que podemos estar a través de este canal para poder llevar la bendita palabra del Señor. Dios guarde y Dios bendiga cada vida que se toma su tiempo de poder escuchar la palabra del Señor. Cada vida que reconoce que necesitamos palabra de Dios, que necesitamos de Dios. Dios bendiga a cada una de sus vidas donde quiera que nos escuchen. Es una bendición poder traer la palabra a través de estos medios, a través de estos canales de YouTube, de Facebook y a través de la radio local que es la 1690 AM aquí en Baton Rouge, Luisiana. Dios me los bendiga a cada uno y en esta hora queremos compartir una palabra de parte del Señor, un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, así para poder compartirlo con cada uno de ustedes para que sea de edificación para sus vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que rápidamente vamos a ir a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, para así poder llevar a cabo este tema que hemos titulado en esta hora, la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración es tan importante, la oración en el creyente, en el cristiano, en cada vida, en cada ser humano, porque la oración es el método que Dios ha dejado a cada ser humano para que así podamos comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con aquel que nos ha dado la vida. Así que para eso vamos a empezar leyendo en el libro de Lucas y así vamos a seguir también tomando diferentes libros y diferentes versículos para poder mirar lo que es la oración a través de la Biblia, porque la oración no es nada más la oración que nosotros pensamos, creemos o nos imaginamos, sino que hay que llevarla a cabo con la Biblia, con la palabra del Señor, para que así pueda ser aprobada la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1, donde la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre amado que estás en gloria, gracias en esta hora, Jesús de Nazaret. Gracias por el privilegio que nos das, por la bendición, Dios mío, de poder compartir tu poderosa palabra, Señor, a través de estos medios, Señor. Te pedimos, Dios de gloria, Dios de poder, que tengas misericordia, Padre, y que inquietes, Padre, a las vidas, a las almas, Señor, a que puedan escuchar esta palabra, Señor, para que así puedan ser edificados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre de la gloria, que seas tú glorificándote, Padre, que seas tú, Padre Santo, honrando tu palabra, Señor, que seas tú, Dios de gloria, tomando el control de esta enseñanza, Padre, que sea de edificación para las vidas, Padre, que no sea de confusión, Señor, sino que cada vida, Padre, pueda salir de la duda y de la confusión y que cada uno pueda entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en tu poderosa palabra, mi Jesús, aleluya. Sé tú obrando, Dios amado, en cada vida, Señor, que tiene la necesidad, Señor, de poder entender, de poder comprender, Padre, lo que es la oración, lo que es el clamor, lo que es la intersección, lo que es, Padre celestial, orar, hablar contigo, Señor, tener esa comunión contigo, Padre. Sé tú, Padre de la gloria, enseñándole, Padre, a cada vida, Señor, la manera correcta, Dios mío, de que podemos presentarnos delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, que seas tú tocando las mentes, los corazones, Señor, de cada oyente en esta hora, Padre, y así también, Dios amado, todos aquellos que van a seguir escuchando esta enseñanza, esta palabra más adelante, Señor. Gracias por darnos la bendición, Padre de la gloria, de que esta palabra, Señor, quede ahí grabada, Dios mío, para que cada vida, Señor, pueda seguir escuchándola y pueda seguir siendo edificada, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que este es el tema, la enseñanza que traemos en esta hora que hemos titulado la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos aquí en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, donde la preocupación de los discípulos que tenían en ese momento fue de decirle al maestro, aunque ya eran los discípulos, aunque ya andaban con el maestro, aunque ya llevaban un tiempo con el maestro, aunque ya llevaban eh, varios días, meses, porque dice que eran los discípulos, ya habían sido discipulados por el maestro, pero aún con todo y eso de que ya habían sido discipulados, enseñados por el maestro, que ya habían andado con Jesús en persona, aún así ellos seguían con la preocupación de aprender a orar, porque esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tomar con seriedad. Nosotros no podemos tomar la oración como juego, no podemos tomar la oración como cualquier cosa, no podemos tomar la oración de solamente pide, pide, pide y ya no. Nosotros tenemos que aprender lo que es la oración a través de la palabra de Dios. Y así como los discípulos tenían esa preocupación, nosotros tenemos que tener esa preocupación de cómo poder orar al Señor correctamente conforme a la palabra de Dios. Un tema en muchas puntos sencillo para unas personas, para las personas que comienzan en el evangelio, que comienzan a conocer el evangelio, la palabra de Dios. Es necesario que aprendan la manera correcta de cómo presentarse delante de Dios, de cómo cuando doblega sus rodillas, cierra sus ojos, cuando va a orar para Dios, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a hacer, porque esto no es nada más de estar pidiendo, pidiendo y pidiendo, porque la oración se compone de muchos puntos, por ejemplo, los frutos dignos de arrepentimiento, por ejemplo, el adorar, el alabar al Señor, el glorificar a Dios, todo eso es parte de la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Jesús habló muchas veces también de la oración hipócrita. Jesús habló muchas veces de la oración que no es oída. Nosotros no podemos pretender que vamos a venir a orar a Dios y que ya rápidamente el Señor nos va a escuchar. No, nosotros tenemos que tener el conocimiento bíblico para saber cómo vamos a nosotros presentarnos delante de Dios, cómo nosotros vamos a orarle a Dios de la manera correcta, porque en el mundo entero vemos que la gente usa un sinnúmero de cosas, de amuletos, de estatuas, de libros, un sinnúmero de cosas para usarlo como un medio para venir al Señor, para orar a Dios, para venir a presentarse a Dios, para pedirle por su necesidad a Dios. Ponen métodos de por medio. Pero hoy en día el único medio que nosotros podemos poner es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que orar como la palabra dice, en el nombre de Jesucristo nosotros venimos al Padre, porque por medio de Jesucristo es que podemos venir al Padre, porque Él nos ha hecho aptos para venir al Padre, porque Él es el que nos ha limpiado, Él es el que nos ha santificado, Él es el que por el medio de Él es el único que nosotros podemos venir al Padre, sea para la salvación, sea para la oración, sea para lo que necesitemos. Jesucristo mismo dijo que nosotros pidiéramos al Padre en su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero también no vamos a encerrar la oración, que solamente vamos a orar en el nombre de Jesús, sino que también tenemos la libertad de orar al Padre, porque Jesucristo mismo, como Él dijo que oráramos al Padre en el nombre de Jesús, también dijo que orásemos al Padre, Padre nuestro, que nos dirigiéramos a Él directamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nunca dijo
que usáramos o que podríamos venir a Dios en oración usando un medio, por ejemplo, un tipo de estatua, un tipo de libro, un tipo de cosas así como usa la gente. No, nosotros tenemos la libertad por medio de Jesucristo de venir al Padre, directamente al Padre, porque Dios no le gusta que nosotros estemos usando dioses ajenos, dioses paganos, para nosotros querer venir delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso es que el Señor pone esta palabra, este tema en mi corazón, porque muchas personas están acudiendo a Dios a través de esos medios. Aún incluso gente a través de la santería, de la brujería, usa esos métodos para encomendarse a Dios. Eso es ridículo. Eso es inaceptable en el reino de los cielos, porque la palabra está en contra de todas esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y por eso, siendo los discípulos de Jesús, siendo los que habían sido discipulados por el Maestro, tenían esa preocupación. Señor, enséñanos a orar. Imagínense cuánto más nosotros, que ni siquiera nos dejamos ser discipulados. Cuánto más nosotros tenemos necesidad de orar al Señor, de aprender la oración correctamente. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, porque mire cómo empezamos leyendo esta palabra. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en el lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ve que él le pide al maestro, a Jesús, que le enseñe a orar. Y vemos también que dice que como Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora en este momento? Tratando de enseñarle a las personas de la manera correcta que se debe orar, que se debe declamar. Hay que tener dos puntos bien importantes para la oración. Y uno es el conocimiento bíblico, que lo que nosotros vamos a hacer lo hagamos correctamente conforme a la palabra de Dios. Y número dos, que nosotros vengamos dispuestos, como dice la palabra de Dios también, que verán, vengamos y nos presentemos a Dios con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, porque yo no puedo venir tampoco simplemente con el puro conocimiento, presentarme delante de Dios y decir, ya oré, ya clamé, porque lo hice correctamente con el conocimiento bíblico. No es nada más eso. Son dos puntos bien importantes. Hay que tener el conocimiento bíblico y hay que tener un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón necesitado de Dios. Necesitamos ese corazón necesitado de Dios para nosotros poder presentarnos delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y así rápidamente pasamos al otro libro que va a ser el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, donde también nos habla de la oración, que no podemos nosotros simplemente orar como se nos da la gana, simplemente como nosotros hemos escuchado, simplemente como nos han enseñado. No, que nosotros tengamos esa preocupación y procuremos hacerlo como lo dice la Biblia. Porque mire lo que dijo Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando oremos, cuando vengamos en oración a Dios, no vengamos con arrogancia, pretendiendo que somos grandes oradores, que pretendiendo que somos grandes espirituales, pretendiendo que nos la sabemos toda. No, eso no lo aprueba el Señor. El Señor quiere que nosotros nos presentemos en oración ante Él, pero con ese corazón contrito y humillado, con humildad, con mansedumbre, presentándonos delante de Él, reconociendo que sin Él nada somos, reconociendo que a Él lo necesitamos cada segundo de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús.
Mire lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos a Jesucristo dando esta palabra. Dice, cuando ores, ora a tu Padre que está en los cielos. O sea, te puedes dirigir al Padre. No puedes pensar que si te vas a dirigir solamente al Padre o que si te vas a dirigir solamente a Jesús, porque muchos oran de la manera de que piensan que solamente al Padre pueden venir. Pero la Biblia nos relata de que podemos venir al Padre y podemos venir a Jesús y podemos clamar a Él por medio de su Espíritu Santo. Bendito Dios, aleluya. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Y cómo yo sé del Espíritu Santo? Por eso se ora. Por eso se ora, por eso se ora, para que el Señor nos dé de su Espíritu, para que entonces su Espíritu nos guíe a toda verdad. Su Espíritu nos va a enseñar a orar también, porque Él dice que Él intercede por nosotros y que Él nos va a enseñar a pedir lo que es correcto. Porque esa es otra cosa, que la oración que puede ser válida delante de Dios, tengo yo que presentarla conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis propios deseos, porque hoy en día las oraciones son puros disparates, son puros revolús que tienen, y solamente yo pido y pido y pido y pido, como que si estás tratando con Santa Claus. No, aquí estás tratando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo, que no puede ser burlado, que Él conoce los deseos de tu corazón, y por lo tanto, si tienes deseos carnales en tu corazón, de lo que estás pidiendo, no te va a ser concedido. Te vas a desanimar y vas a creer que Dios no te escucha por estar pidiendo conforme a tu concupiscencia, a tus propios deseos, para satisfacerte a ti mismo. De esa manera es una oración errónea. No se puede orar de esa manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cuando dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ve? No podemos nosotros pretender de que oramos mucho. Es bueno, y la palabra lo demanda, Dios lo demanda en su palabra, que oremos sin cesar, que persistamos en la oración. O sea, nos está diciendo que oremos mucho, pero la palabra de Dios también nos está diciendo que no usemos vanas repeticiones como los gentiles. O sea, que no estemos orando por cosas vanas, que no estemos hablando palabras vanas, que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios, que nuestra oración sea algo que verdaderamente Dios aprueba. No porque a mí me gusta, no porque yo lo quiero, no porque yo pienso que es bueno, no porque yo creo que es bueno y que tiene esto de malo y que tiene aquello de malo. No es si yo veo que, no es que yo vea que si tiene o no tiene algo de malo, es que esté conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Usted podrá pasar horas y horas, tener palabrería por horas orando, echarse 5 horas, 7 horas orando y venir y presumir que ora por muchas horas. Pero si no se presenta ante Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón que viene con la necesidad de Dios, de nada le va a servir. Va a perder su tiempo, porque puede orar 5 horas, puede orar 10 horas, pero si solo pasó con cosas vanas, de nada le sirve. Puede orar media hora, puede orar 1 hora, pero si lo que vino haciendo fueron frutos dignos de arrepentimiento, si lo que vino presentando es, Señor, aquí estoy humillado delante de tu presencia, perdóname por esto, perdóname por aquello, Padre, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, en lo espiritual. Amén. Recalcamos, aclaramos en lo espiritual. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello, ayúdame en aquello, en lo espiritual. No ayúdame en esto, ayúdame en aquello terrenal. No, en lo espiritual, que es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros pidamos
todo lo que edifica al cuerpo de Cristo, todo lo que edifica a lo espiritual, todo lo que edifica a un ministerio, a una iglesia, a la familia de la fe. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros oremos, clamemos por todo eso, para que el evangelio siga siendo expandido, para que el Señor siga levantando siervos, para que el Señor se siga glorificando y su palabra siga siendo predicada. No para nosotros satisfacer nuestros propios deseos y dejar la palabra de Dios a un lado. Pedimos a Dios riquezas, pedimos a Dios cuanta cosa terrenal y después vivimos enfocados en todo aquello que hemos conseguido terrenal y nos olvidamos de lo espiritual. Descuidamos lo espiritual, descuidamos la relación con Dios. Nos vamos enfriando en la oración, nos vamos enfriando en la lectura bíblica y cuando venimos a ver estamos descarriados por estar pidiendo para la carne, por estar pidiendo para los deseos de la carne. Porque vemos cuando el Señor rescata a su pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto y este pueblo, esta multitud de personas persiste en clamar por sus deseos carnales que habían tenido anteriormente y no se conforman con el maná que el Señor les daba en el desierto como alimento, sino que empiezan a pedir carne y entonces el Señor mira que ellos empiezan a insistir y insistir y insistir. Llega el momento que el Señor se cansa y dice, bueno, estos quieren, pues a esto les voy a dar. Y vemos que en vez de ser de bendición, fue de maldición porque perecieron muchos. Por eso nosotros no podemos querer perseverar en clamar y en orar todos los días y hasta vigilar y hasta ayunar por lo terrenal. No podemos nosotros perder el tiempo de esa manera, porque si lo conseguimos no va a ser de bendición. Nosotros tenemos que esperar en la voluntad del Señor, porque Él dice que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Su palabra dice que nosotros busquemos al reino de los cielos primero y que después lo demás Dios lo va a añadir. Por lo tanto, no perdamos el tiempo orando por cosas pasajeras, por cosas vanas, sino enfoquémonos en buscar a Dios, en orar por lo que edifica espiritualmente, para así nosotros poder seguir haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque por hacer tesoros en la tierra nos olvidamos de hacer tesoros en los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Ve qué clara es la palabra? ¿Para qué nosotros vamos a perder el tiempo en lo que el Señor ya sabe que tenemos necesidad? Nosotros hay que dedicar el tiempo en la oración, pero en conocer a Dios, en conocer su palabra, en conocer su voluntad, para que así de esa manera nosotros podamos caminar rectamente. Porque no podemos nosotros caminar rectamente si no conocemos a Dios a través de la palabra. Tenemos que conocer al Señor a través de la palabra. Y si yo tengo comunión con Dios, y si yo digo que yo oro mucho a Dios, yo tengo que asegurarme que lo esté haciendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque no podemos estar como aquella gente que cree orar a Dios y cree estar cerca de Dios y cree ser salvo simplemente porque ora a Dios, solamente repitiendo Padres Nuestros todo el tiempo o solamente repitiendo Aves Marías todo el tiempo. No podemos nosotros pretender de que Dios nos va a escuchar o que vamos a tener una vida recta delante de Dios simplemente repitiendo esas cosas. Amén. Nosotros tenemos que conocer al Padre, tenemos que conocer al Dios de la Biblia, tenemos que conocer a aquel que nosotros le oramos, tenemos que conocer a aquel a quien nosotros vamos a inclinarnos, a humillarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como les decía, es en el nombre de Jesús se tiene que clamar al Señor, pero también podemos venir y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y encomendar nuestra vida a Él. Y aquí estoy, Señor, y aquí me presento ante ti, Señor. Amén. Y yo necesito, Señor, de ti. Yo necesito que me ayudes a seguir avanzando
en el camino de la salvación. Yo necesito, Señor, que tú me enseñes el camino. Amén. Porque Cristo dice que Él es el camino y Él es la puerta. Pero muchos no sabemos, simplemente escuchamos, oh, que Cristo es la puerta, oh, que Cristo es el camino, pero le conocemos. ¿De qué sirve que nosotros sepamos que Él es el camino, que Él es la puerta, si nosotros no le conocemos por ignorar las escrituras, por ignorar la palabra? Nosotros tenemos que conocerle a través de la palabra y así nosotros podemos venir a Él en oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, como dice el libro de Juan, bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice aquí, para venir ante el Padre, aleluya. Libro de Juan, capítulo 16. Gloria a Jesús. Libro de Juan, capítulo 16, del versículo 23 y 24. Dice la palabra así. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. Que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar. Pero nosotros no podemos venir con ese pensamiento de que yo puedo tratar a Dios o venir al Padre en el nombre de Jesús como que si le estoy pidiendo a Santa Claus, pidiendo cosas vanas, pidiendo cosas pasajeras. Aclaramos que es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Lo que edifica espiritualmente. Dice el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿cómo nuestro gozo es cumplido? Es cuando nosotros le pedimos al Señor por su espíritu. Nosotros le pedimos al Señor por ese gozo, por esa paz espiritual que perdura para siempre, que es eterna, que no es pasajera como el mundo la da. Muchos no entendemos ese punto de que Dios quiere que nosotros tengamos paz. Los problemas vienen, las pruebas vienen, las situaciones se presentan, pero cuando Dios te da paz, no te preocupa. Vienen las cosas, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen los malos momentos. Amén. Cualquier cosa, cualquier situación difícil que tengas que enfrentar, si tú estás en el gozo del Señor, tú lo vas a recibir y vas a resolverlo con la sabiduría de Dios. Pero si no tienes el gozo del Señor, pero si no tienes la presencia de Dios, cuando viene el problema, lo que vas a hacer, vas a renegar, vas a pelear, vas a maldecir, vas a hasta negar a Dios. ¿Por qué? Por no tener el gozo del Señor. Ese es el gozo del Señor, ese que nos ayuda a enfrentar cualquier situación, pase lo que pase, nosotros no nos desanimamos, seguimos para adelante. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor está ahí, la presencia de Dios está ahí, pero nosotros por eso es que tenemos que venir en oración y pedirle a Dios esa sabiduría que nos dé de su gozo, de su paz, para que nuestro corazón habite ese gozo y esa paz, que nada nos turbe, que nada nos lo robe. El enemigo siempre va a buscar la manera de turbarnos. Pero si el Señor está con nosotros, dice su palabra, entonces ¿quién contra nosotros? Nuestra confianza debe de estar en el Señor. ¿Cómo yo tengo esa confianza en el Señor? Teniendo esa comunión con el Señor, teniendo esa oración con el Señor, pero orando de la manera correcta. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos al libro de Efesios. Gloria a Jesús. Libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Efesios, capítulo 5, versículo 20. Versículo 20 del capítulo 5 de Efesios. Mire la manera. Otra manera, otro punto de cómo nosotros oramos a Dios. Dice su palabra. Vamos a leer desde el versículo 19 y el 20 del capítulo 5 de Efesios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vea lo que dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Dando siempre gracias por todo. Esa es parte de la oración. Si no sabes cómo orar, si no sabes cómo venir a Dios conforme a la palabra, porque no tienes el conocimiento bíblico, para eso Dios está trayendo esta palabra, porque se te está enseñando con la Biblia. Yo no te estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que me han enseñado, lo que he escuchado, lo que he visto en internet, lo que he visto en el teléfono. No, yo te estoy mostrando lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de una oración, de un clamor cuando nosotros venimos delante de Dios. Una oración conforme a la voluntad de Dios es presentarnos con acciones de gracias, agradecido por la vida, agradecido porque Dios nos está dando la oportunidad de conocerle, agradecidos porque Dios nos ha permitido conocer el Evangelio, conocer el camino de la salvación, agradecidos todos los días por la vida, por un día más que nos da, sea como sea, se presente ese día difícil, se presente fácil, sea como sea, siempre dale gracias a Dios, porque muchas veces tendemos a quejarnos por todo. Tendemos a quejarnos por todo, desde que nos levantamos ya nos estamos quejando. Y eso a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo. Ahí dice que por todo, no nomás por lo que me conviene, no nomás por lo que yo pienso que está bien, no nomás por lo que a mí me gusta, no, hay que darle gracias a Dios por todo. Porque cuando pasan cosas que parece que nosotros las vemos como cosas malas o como problemas, muchas veces pasan por una circunstancia, muchas veces pasan para alertarnos de algo, muchas veces son consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a renegar si lo que pasamos fue por mi propia culpa? Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros no tenemos la culpa de tantas cosas que provocamos? Y las provocamos y después le echamos la culpa a otro y después renegamos aquí, renegamos allá y nosotros nunca tenemos la culpa. Todo el tiempo estamos bien. Y solo tenemos una vida renegando, renegando, renegando. ¿Cómo nosotros vamos a orar a Dios? O sea, yo no puedo pretender venir delante de Dios y decirle, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, pararme de donde estaba de rodillas, dándole gracias a Dios y al salir por la puerta, ya estar renegando por la vida. No se puede, no tiene sentido, eso es hipocresía, eso no se puede delante de Dios. Queremos agradar a Dios, hay que hacer las cosas como demanda en su palabra. Queremos nosotros que nuestra oración, que nuestro ruego sea escuchado en el reino de los cielos, pues hay que venir conforme a la palabra de Dios, no conforme yo piense, no conforme a mí me gusta esto. Nosotros aquí ya no, ya nuestro yo, nuestros deseos, nuestros pensamientos ya no valen aquí. Aquí lo que vale es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque el yo tiene que hacerse a un lado. Ya no es como yo pienso, como yo quiero, sino como Dios dice. ¿Para qué vas a ir a esos lugares que te enseñen a estar orando por horas y solamente pidiendo carro y solamente pidiendo casa? Escudriña las escrituras y aprende a conocer a Dios. ¿Te llamas hijo de Dios? ¿Crees que eres hijo de Dios? ¿Piensas que eres hijo de Dios? Escudriña la palabra y empieza a conocer a tu Padre. Amén. Porque si no conoces a tu Padre que está en los cielos, que es el que dejó la palabra escrita, si Dios no es tu Padre, la Biblia dice que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y si a ti no te gusta que te digan hijo del diablo, pues preséntate con la palabra de Dios, aprobado con la palabra de Dios como hijo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios tiene sus reglas. El Señor dejó las reglas establecidas para que nosotros nos eduquemos con su palabra, no con reflexiones baratas, no con predicadores que vienen inventando cuanta cosa se les viene en mente,
cuánta cosa han escudriñado de gente corrupta, de gente que ni si, predicadores que han venido copiando enseñanzas de otros que ni siquiera nunca fueron predicadores. Simplemente reflexiones baratas, simplemente queriendo llegar al corazón de la gente, queriendo manipular la mente de la gente para conseguir lo que ellos quieren, para engañar a la gente. ¿Por qué hay tanta gente comprando, pagando por los milagros, pagando por las bendiciones supuestamente? O sea, le haya sentido que le haya sentido que yo venga ahora y te diga, pacta con Dios en esta hora con $200 y lo que estás pidiendo un teléfono te va a ser concedido. Pacta a Dios con $1000 y estás pidiendo el carro y te va a ser concedido. ¿Para qué para qué yo te voy a pedir el dinero? Ve tú allá y cómpralo. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué venir a involucrar el nombre de Dios? ¿Para qué? Estamos usando el nombre de Dios en vano y eso está acarreando maldición a nuestras vidas. Nosotros no podemos usar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano significa muchas cosas y una de ellas es yo usar el nombre de Dios para lo vano terrenal, para lo material, para lo que no edifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que hay que aprender a orar correctamente. Y como les dije al principio, se los voy a recordar ahora y más adelante lo seguiré recordando, 2 puntos bien importantes en lo que nosotros tenemos que enfocarnos en cuanto a la oración. Uno es que lo hagamos con el conocimiento bíblico y el otro es que siempre vengamos con ese corazón dispuesto, con ese corazón dispuesto a entregárselo a Dios, humillados delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos cómo leímos en Juan 16, 23, 24, que nos dijo que era en el nombre de Jesús. Y vimos en Efesios 5, 20, que también nos dice que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a otro que se encuentra en el libro de Hechos. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Hechos, capítulo 3, libro de Hechos, capítulo 3. Gloria a Jesús, libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ve, en el nombre de Jesús. Si vamos a orar, este es otro punto de oración. Por ejemplo, el orar, el interceder, el clamar por un enfermo. Este es otro punto de oración. Yo no puedo venir ahí y nada más querer orar por un enfermo sin saber cómo, sino que tengo que hacerlo como está establecido en la palabra. Si la palabra de Dios me dice que Pedro, cuando él oró por esta persona que no podía caminar, dice que le oró en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijo que se levantara, que andara. ¿Por qué nosotros tenemos que orar por ya cuando se va a interceder por el enfermo, por el endemoniado, por cosas así? ¿Por qué se tiene que orar en el nombre de Jesús? Porque la palabra de Dios dice que el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesucristo se doblega toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. No hay nada en absoluto que no se pueda doblegar en el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús cuando vamos a clamar o a interceder por un enfermo, por un endemoniado. Tiene que ser en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ahí mismo en el libro de Hechos tenemos otro en el capítulo 16. Gloria al nombre de Jesús, capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Vemos que el apóstol Pablo no le gustó que en ese lugar había una adivina
que los adivinos sabemos que son del diablo, porque la palabra de Dios así lo dice, porque Dios no se lleva con los adivinos. Y esta adivina decía que ellos eran hijos de Dios, que anunciaban la salvación, que anunciaban el reino de los cielos. A Pablo no le gustó la actitud de ese espíritu inmundo que operaba en esa mujer. Entonces, en el nombre de Jesús, le dijo que saliera y tuvo que salir, tuvo que huir. ¿Por qué? Porque lo dijo en el nombre que es nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Son métodos de nosotros orar en el nombre de Jesús cuando se tiene que hacer ese tipo de cosas, cuando se tiene que echar fuera un espíritu inmundo, cuando se tiene esa pelea con los demonios, siempre discerniendo que sean los demonios, porque muchas veces no discernimos que son los demonios y queremos echarlo fuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener el discernimiento y saber con quién estamos peleando. Porque muchas veces la mayoría de nuestras guerras, la mayoría de nuestras peleas es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, amados hermanos, pueblo del Señor y todo aquel que nos escucha a través de estos medios, hay que pedir al Señor, pero conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Ve que dice que tenemos que pedir. Amén. Es bueno pedir, pero conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 11 del libro de Lucas. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Ve? Que es que se puede pedir, que podemos pedir a Dios, podemos venir al Señor y pedirle, porque Él dice que Él no nos va a negar las cosas que nosotros le pidamos, pero vamos a lo mismo, es conforme a su voluntad, no es como yo quiera, no es como a mí me gusta, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Porque mire Dios en su gracia y en su misericordia, cómo se presenta el Señor aquí como un padre, dice, porque dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? Vea bien este punto aquí. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? Ahora bien, cuando vienes en oración a Dios y clamas y oras y oras y oras y oras y le pides a Dios esto, y le pides a Dios aquello, le pides a Dios aquello, y ves que nada te es concedido, ves que no eres oído, ves que no ves respuesta. Amén. Te has escudriñado si verdaderamente eres hijo de Dios, si verdaderamente tienes a Dios por Padre, porque aquí está diciendo, está comparando con un padre. Está, o sea, la gente, todo mundo dice, oh, que la palabra de Dios dice que yo pida y que se me va a dar, que yo busque y que voy a hallar, que yo llame y se me va a abrir. No, 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 no es a todo el mundo, es al pueblo del Señor, es a los hijos de Dios, a los que se han entregado a Dios por medio de Jesucristo, a los que están haciendo la voluntad de Dios. Amén. La misericordia de Dios permanece en el impío, en el pecador, porque siguen con la oportunidad de venir a Cristo. La misericordia de Dios está con todo el mundo, porque mientras están vivos tienen la oportunidad, o Dios está teniendo misericordia, tienen la oportunidad de poder venir al Evangelio y poder salvarse. La misericordia de Dios está ahí. Ahora, no todo el mundo puede venir y pedir lo que quiera. Tienes que ser aprobado como hijo de Dios para que el Señor te escuche y te conceda tus peticiones. Amén. Dice, porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Esta palabra, mucha gente que ni siquiera es convertida, se la sabe, y porque lee esto, cree que él puede pedir lo que se le da su regalada gana. Pero aquí vemos
como les estaba diciendo hace un momento, aquí vemos que Dios está comparando como un padre y su hijo. Hay que asegurarse de que somos hijos de Dios y que estamos en la voluntad de Dios. Todos somos creación de Dios. En toda la creación de Dios hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cuál eres tú? Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí no está diciendo que carro, que casa, que trabajo, que teléfono, que dinero. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso hay que pedir a Dios el Espíritu Santo para que su Espíritu venga a nuestra vida y nos dirija y nos guíe a toda verdad y hacer lo correcto delante de Dios. Que no sigamos siendo engañados como muchos están siendo engañados hoy en día. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Santiago en cuanto a lo que estábamos hablando de que no podemos nosotros pretender estar pidiendo todo el tiempo cosas terrenales, cosas que no edifican. Bendito sea el nombre de Jesús. Con la palabra vamos a ver que esas oraciones son reprobadas. Con la palabra de Dios vamos a ver que esas oraciones no son escuchadas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y claro que Dios escucha todo porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él escucha a todos, a todos, a todos, pero no atiende a todos. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Santiago capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Y antes de entrar a esta palabra, quiero mencionar otra cosa. Hay gente que ora supuestamente a Dios, que ni siquiera es hijo de Dios y que pide cosas terrenales, cosas materiales. Amén. Porque no falta, a través de estas redes sociales, no falta el que diga, yo le pedí a Dios este carro y me lo dio. Yo le pedí a Dios esta casa y me la dio. Yo le pedí a Dios este trabajo y me lo dio. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no es Dios que nos ha concedido eso, sino que nosotros estamos perdidos, no nos hemos convertido, no somos hijos de Dios, y porque supuestamente conseguimos algo terrenal, ya pensamos que Dios nos los dio. Y pensamos que Dios nos escuchó, y no que a mí sí me escuchó, y que yo no tengo que ser tan conservador, que yo no tengo que ser tan religioso, que yo no tengo que ser tanto así como ustedes, y que Dios me concede esto y Dios me concede aquello. ¿Estás seguro que es Dios que te está concediendo esas cosas? Porque si nos podemos a meditar en el mundo entero, hay gente perdida, gente metida en la violencia, gente metida en la brujería, gente metida en el narcotráfico y tienen más que tú. ¿Y acaso es Dios que se los ha dado? No, ellos lo han conseguido por sus propios medios, robando, matando, hurtando, engañando. ¿Y acaso es Dios que se los ha dado? No. O sea que no todo lo que pueda llegar a tu mano significa que Dios te lo ha dado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no vayamos a ser engañados por esa área. No vayamos a ser engañados y decir, no, es que a mí sí Dios me concede esto, me concede aquello, que yo solo pienso en esto y solo pienso en aquello y Dios me lo concede. No, 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 no. Nosotros no podemos conformarnos. Y si Dios lo concede, gloria a Dios, pero nosotros no podemos conformarnos con estar consiguiendo, con que nos salgan bien las cosas en todo el ámbito terrenal. Nosotros no podemos estar confiados de que Dios está con nosotros porque somos prosperados. No, nosotros tenemos que estar confiados en Dios si es que estamos haciendo su voluntad, si es que estamos luchando por conocer esa voluntad, por conocer su palabra. Que cada día nosotros enderecemos nuestro camino con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque mira lo que dice capítulo 4 del libro de Santiago.
desde el versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, mire lo que dice ahora, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís. ¿Ves? ¿Cuántas veces no inviertes eso en tus oraciones? Pedir y pedir y pedir y no recibes. ¿Por qué? Porque estás pidiendo con avaricia, porque estás codiciando, porque estás pidiendo lo material o terrenal con avaricia. Y eso va en contra de la voluntad del Señor. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 4 de Santiago. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, dice la palabra. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. El Señor sabe lo que usted está pidiendo. El Señor sabe en qué usted está invirtiendo su oración. No puede estar perdiendo el tiempo, invirtiendo el tiempo en oraciones que no edifican, en oraciones para cosas vanas, para cosas terrenales. Mire lo que sigue diciendo. Después de haber dicho esta palabra, mire lo que sigue diciendo ahora el versículo 4. Oh almas adúlteras. ¿Ve? Si usted está con esta actitud pidiendo, codiciando y querer alcanzar y no alcanza y envidia y lucha y combate, ¿por qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Dice, no tienes lo que deseas por más que te esfuerzas, por más que lucha. ¿Por qué? Porque mira, el versículo empieza diciendo codiciáis. ¿Por qué? Porque hay avaricia en el corazón. Hay avaricia, avaricia de lo material, de lo terrenal. Amén. Por qué no cambias ese maldito deseo pervertido de todo lo terrenal por el deseo de desear la presencia de Dios? Por el deseo de desear el Espíritu Santo de Dios, por el deseo de desear el conocimiento de su palabra. ¿Por qué no cambiamos ese deleite? ¿Por qué siempre queremos deleitarnos en todo lo pasajero, en todo lo terrenal? ¿Por qué no cambiamos ese deleite y deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en buscar a Dios, deleitarnos en servir a Dios, deleitarnos en darle la espalda al pecado, deleitarnos en darle la espalda a lo terrenal? Porque mira lo que dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora bien, la otra malinterpretación que hay con esta palabra también, que porque dice uno predica de esta manera o enseña esta palabra, ya dicen, bueno, entonces no puedo trabajar, entonces no voy a trabajar porque no me puedo afanar. Es que una cosa es trabajar por tu necesidad, una cosa es trabajar por todo lo que tengas que hacer y otra cosa es afanarte. ¿Y cuándo es cuando te afanas? Cuando empiezas a dejar a Dios a un lado y empiezas a darle más importancia a todo lo terrenal o físico. Entonces ahí es cuando se te empieza a volver un afán. El afán te gana y te alejas de Dios. Porque todos tenemos que trabajar. La Biblia lo demanda también. El Señor en su palabra lo demanda. Que aquel que trabaja no coma. O sea que hay que trabajar. Dios no se lleva con la pereza. Dios no se lleva con los ociosos. Dios quiere gente trabajadora. Pero más en el Evangelio, más en su palabra, en conocerle, que en lo terrenal. Y como les dije hace un momento, no es que no va a trabajar, tiene que trabajar. Esa es una demanda también, pero todo tiene sus límites. No podemos dejarnos llevar más por una cosa que por la otra. Si nos vamos a dejar llevar más por una cosa que por la otra, pues que sea la palabra de Dios, que sea el Evangelio, que sea el servir a Dios. Pero no dejémonos llevar por cosas terrenales que no edifican. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ahora pasamos al libro de Mateo, porque estamos hablando ahora, nos hemos metido por lo que es el afán. Y mire lo que dice el libro de Mateo.
Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando ahora lo que es el afán. Gloria a Jesús. Porque muchos pierden el tiempo en sus oraciones por el afán, por la ansiedad, por la vanagloria de la vida y solo estamos perdiendo el tiempo. Y la palabra de Dios, el Señor en su palabra nos dice, nos demanda que aprovechemos bien el tiempo. Pero si, pero si hay malos administradores del tiempo, somos nosotros, los seres humanos. Muy malos administradores del tiempo. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ve lo que nos quiere decir, que no nos afanemos más por, por comer o por qué habemos de comer o qué habemos de beber. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. ¿Ve? ¿Qué nos quiere decir cuando nos dice no es la vida más que el alimento? O sea que nosotros por el alimento, por la vestimenta o por todo lo que podamos obtener, no podemos nosotros darle más valor a eso que a la vida, o sea, a la vida eterna, o sea, a la salvación. Nosotros no podemos pretender ganar la salvación dándole más lugar a los afanes, más lugar a la comida. Porque como les dije hace un momento, todo tiene límites. ¿Es pecado comer? No. Pero cuando se come demasiado, cuando se come que se vuelve gula, entonces se vuelve que ya es un pecado. Todo tiene sus límites. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mire, pasamos al versículo 29 en adelante. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ve que estas cosas muchas veces nos roban el gozo. Muchas veces a nosotros nos roban el gozo cuando no vemos, cuando vemos que no hay nada, nos empezamos a preocupar. Mientras que tengamos todo, no nos preocupamos. Hay todo, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero cuando empieza a escasear, nos empezamos a preocupar. Y cuando nos empezamos a preocupar, muchas veces pasamos a darle más lugar a la preocupación y a querer buscar más nuestra satisfacción carnal o nuestro deseo carnal que lo que es las cosas de Dios. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Mire, y aquí está el versículo que les dije hace un momento, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué nosotros querer perder el tiempo orando a Dios, orando y orando y pidiendo para lo terrenal, para lo físico? Si la palabra de Dios dice más buscar primeramente el reino de Dios, o sea que nos preocupemos primero estar a cuentas con Dios, que nos preocupemos primero agradar a Dios, que nos preocupemos primero hacer la voluntad de Dios y después dice que esas cosas nos serán añadidas. O sea que tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que Él va a suplir, creer que Él no nos va a dejar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así es la manera de que nosotros
tenemos que venir delante del Señor y presentarnos, orar de esa manera conforme a su perfecta voluntad y a ser siempre edificados, el tener ese temor delante de Dios, el querer, el anhelar más de su presencia, más de su palabra, el anhelar su espíritu, que es su presencia, que es Él en nosotros, el cual nos guía a toda verdad, como dije hace un momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya casi estamos terminando y vamos a leer un último libro, versículo que a muchos no les va a gustar. Bendito sea el nombre de Jesús. A muchos no les va a gustar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por eso es necesario. Por eso es que es necesario tener esa preocupación, como los discípulos cuando se preocuparon y le dijeron al maestro, maestro, enséñanos a orar. Nosotros tenemos que tener esa preocupación de aprender a orar, no simplemente de andar allí con palabrerías. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora también no puedo decir que porque ya hablo lenguas ya oro a Dios correctamente. Usted podrá hablar las lenguas que quiera, pero si su oración no está aprobada por la palabra de Dios, de nada le sirve. Está perdiendo su tiempo. Y aquí hay que aprovechar bien el tiempo. Gloria a Jesús. ¿Y por qué es necesario agradar a Dios y estar a cuentas con Dios? Para que nuestra oración sea oída. Porque si no, nuestra oración no va a ser oída. Mira lo que dice Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ve como les decía hace un momento. Si tu oración no está siendo escuchada, si tú estás orando así para lo terrenal nada más, ¿será que verdaderamente eres hijo de Dios? Porque para ser escuchado en el reino de los cielos hay que ser hijo de Dios. Y yo cuando sé que soy hijo de Dios, cuando amo la palabra y que dejo que la palabra me corrija, que la palabra de Dios me enderece, que la palabra dice que esto no lo aprueba y si no lo aprueba yo lo quito de mi vida y la palabra de Dios demanda esto, quiere que yo haga esto, pues yo lo añado a mi vida y yo sigo dejando que la palabra de Dios me siga moldeando y me siga dirigiendo y de esa manera es que yo amo la palabra de Dios. Porque yo tengo que amar la palabra de Dios, porque mira con claridad, escuche con claridad lo que dice este versículo. Lo que dice este versículo nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, ¿qué te está queriendo decir? Si tú no te gusta la palabra de Dios, si tú apartas tu oído para no escuchar al pastor, al predicador, al evangelista, si tú apartas tu oído que no quieres saber de los evangélicos, de los hermanos, de los pentecostales, de los que te enseñan la palabra de Dios, de los hermanos, si tú no quieres saber de ellos porque te predican la palabra de Dios, si no quieres que te evangelicen, o sea, mira, aquí dice, el que aparta su oído para no oír la ley, que es la palabra de Dios, dice, su oración también es abominable. ¿Qué quiere decir que tu oración es abominable? Que es despreciable, que es desechada, que no es aceptada en el reino de los cielos. Por eso es necesario que aprendamos a orar correctamente y que estemos en la voluntad del Señor. Amén. Que estemos en la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean oídas. Y así Dios puede estar airado con el impío todos los días, como dice su palabra. Amén. Pero ¿por qué no los mata? Porque aún que Dios esté airado con el impío, Jesucristo está de por medio por el momento y su misericordia y su gracia nos ayuda a mantenernos vivos. Amén. Todo aquel que no ha venido a Cristo, todo aquel que no se ha arrepentido, todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, todo aquel que no ha entrado en la salvación, si está vivo es porque el Señor tiene misericordia y quiere que se salve. Pero no por eso significa que puede venir y pedir todo lo que se le da la gana, porque su oración no va a ser oída. La única oración que del que desprecia a Dios, del que no se ha convertido, la única oración que puede ser escuchada en el reino de los cielos es la de arrepentimiento.
Es la de venir, humillarse delante de Dios y decir, Padre, aquí estoy, perdóname mis pecados, acéptame en tu reino. Así como dijo aquel que estaba colgado en la cruz cuando crucificaron a Jesucristo, que estaba uno de cada lado de él, y uno de ellos se arrepintió del momento y dijo, Padre, acuérdate acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió, o sea, él no podía venir a orar de esta manera pidiendo cualquier cosa porque no le iba a ser oída. Si él estaba en ese lugar crucificado en esa cruz junto con Jesucristo y con el otro, es porque era un ladrón, es porque era una persona no entregada a Dios, es porque era alguien que no obedecía a la ley de Dios. Por lo tanto, él no podía venir y pedirle a Dios que lo bajara de la cruz porque no se le iba a conceder eso. Pero él no pidió eso. Fíjese que él, estando colgado de la cruz, sufriendo en ese dolor, no pidió que lo bajaran, sino que pidió a Jesús que se acordara cuando estuviera en su reino. O sea, se arrepintió, se entregó a Jesús. ¿Y qué? ¿Qué hizo Jesús? ¿Le negó? No, Jesús le aceptó, porque él dice que el que viene a él no le echa fuera. Amén. Pero muchos no queremos venir a él, muchos queremos hacer las cosas como se nos da la gana, y eso no es así. Por eso es que es necesario que seamos, que aprendamos la oración correctamente. Y no nada más que aprendamos, sino que perseveremos en ella en todo tiempo. No puede pasar un día que usted no doble sus rodillas y le dé gracias a Dios y le dedique tiempo a la oración a Dios. Amén. Necesitamos todo creyente, toda persona necesitamos de Dios, aunque muchos no se dan cuenta, aunque muchos viven como la vida loca, piensan que todo lo tienen, piensan que el día de mañana es de ellos, más el día de mañana nadie lo sabe. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Es necesario estar a cuentas con Dios en todo tiempo. Una buena oración, mire, se compone de pedir perdón, de dar gracias a Dios por todo, de alabar a Dios, de pedir por nuestra salvación y la salvación de los demás, rogar por los hermanos, por los pastores, por las iglesias, por la familia, por los gobernantes y rogar por las almas no convertidas. Esa es la oración que el Señor puede escuchar y aprobar en el reino de los cielos. Usted ora de esta manera y lo demás necesidades que usted pueda tener en su vida cotidiana, pues cuando usted esté haciendo la voluntad del Señor, el Señor ha prometido añadirle esas cosas, pero lo primordial es orar de esa manera, con el conocimiento bíblico y con el corazón arrepentido, entregado a Dios. Que siempre en nuestras oraciones contengan estos puntos que les acabo de mencionar, que son bien importantes. No estoy diciendo que la oración se compone solamente de esto, pero es lindo que la oración contenga estos puntos que son el pedir perdón, el dar gracias a Dios por todo, el alabar a Dios, el pedir por nuestra salvación y la salvación de los demás y rogar por los hermanos, rogar por los pastores, por las iglesias, por la familia y por los gobernantes y por la salvación de aquel que no ha sido salvo. De esa manera se ora al Señor. Así que Dios me los bendiga. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza, esperando siempre que en el nombre del Señor haya sido de bendición para su vida y que no haya sido confundido, sino que sus dudas hayan sido aclaradas, porque para eso es la palabra de Dios. Si usted hubo algo que no entendió correctamente, puede cuestionarlo en los comentarios del canal de YouTube para así aclarar alguna duda y también siempre pidiéndole lo más importante, pidiéndole el discernimiento a Dios, el conocimiento a Dios. En el momento que usted
viene delante de Dios y le empieza al Señor a pedirle sabiduría para entender su palabra, desde ese momento usted ya está orando de una manera correcta delante de Dios. Desde el momento que usted viene a Dios y a pedirle al Señor que el Señor le ilumine, amén, porque es necesario que Dios nos ilumine el entendimiento espiritual, porque tenemos que abrir los ojos espirituales, ver en el mundo espiritual, oír lo que es en el mundo espiritual. No todo el tiempo vamos a estar así con lo físico nada más, sino que el Señor nos dé el discernimiento de poder entender su palabra, de poder entender eh, correctamente cómo nosotros presentarnos delante de Él. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esperamos poder estar otra vez por estos medios el próximo lunes a las 9 de la noche, si Dios nos los permite, y así si no hay ningún inconveniente, esperamos en el Señor que Dios nos dé las fuerzas y así poder traer una nueva palabra para la edificación de nuestras vidas, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, aquellos que quieren seguir siendo edificados, aquellos que tienen interés por la palabra, sabemos que siempre van a estar ahí para así siempre estar siendo edificados y así vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta palabra y vamos a orar por todos aquellos televidentes, por todos aquellos radio oyentes que estuvieron conectados en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora, Padre amado, gracias por permitirnos, Señor amado, poder exponer tu palabra, Señor, a través de estos medios, Padre. Te pido en esta hora, Jesús, por cada vida que estuvo presente, Señor, cada vida que escuchó tu palabra en esta hora, Señor, que seas tú obrando en ellos, que seas tú, Padre celestial, esas personas que dedicaron tiempo a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú recompensándoles, Padre de la gloria, con sabiduría de lo alto, Señor, dales el conocimiento a cada uno, Padre, para que todos puedan seguir siendo edificados con tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. No permita, mi Dios amado, que el enemigo se siga enseñoreando de esas vidas, de esas almas, Padre, que tienen hambre y sed de justicia, Señor, sino sea usted, Señor, siempre ayudando y socorriendo, Padre, a esas vidas que necesitan de su presencia, Padre, esas vidas que necesitan ser salvas, Padre. Sé tu Padre obrando en ellos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre de la gloria. Si en cada oyente, cada vida que estuvo presente en esta hora, Señor, si hay alguno con necesidad, Padre, con una necesidad económica, Padre, o con una enfermedad, Señor, con un problema de salud, yo te pido, Padre, que seas tú en tu gracia y en tu misericordia concediendo sus necesidades, Padre. Cualquier problema familiar, matrimonial que pueda haber, Señor, en tus manos lo encomendamos, Padre. Sé tú tomando el control, sé tú glorificándote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aleluya, porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Padre, tú eres amoroso. Gracias, Dios mío, por tener paciencia de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por guardarnos hasta este día, gracias por socorrernos, Padre. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que hasta aquí, Dios me los bendiga y así hasta la próxima.